¿Cómo se filosofa a martillazos? 11. Correrías de un hombre actual. Parte 2. 34. Cristiano y anarquista. El anarquista, como portador de capas decadentes de la sociedad, reivindica con hermosa indignación justicia e igualdad de derechos. Se halla bajo la presión de su ignorancia. No sabe comprender por qué sufre y, en definitiva, es pobre su vida. Obra en él un impulso causal. Alguien debe tener la culpa de su mala situación. Por otra parte, su enorme indignación le hace bien. Es un placer lanzar diatribas en nombre de todos los pobres diablos, ya que proporciona una pequeña embriaguez de poder. La sola queja, el solo hecho de quejarse, confiere a la vida un encanto que la hace llevadera. En toda queja hay una dosis sutil de venganza. Uno reprocha su malestar, eventualmente hasta su maldad, como si fuese una injusticia, un privilegio ilícito, a los que no comparten su condición. Si yo soy canalla, tú también debes serlo. Tal es la lógica que inspira la revolución. La queja nunca vale nada, es un producto de la debilidad. Lo mismo da, en definitiva, que uno eche la culpa de su malestar a otros, como el socialista, o a sí mismo, como por ejemplo el cristiano. Lo que en los dos casos hay de común y de indigno es que hacen a alguien responsable de su sufrimiento. En una palabra, que el que sufre se receta contra su sufrimiento la miel de la venganza. Los objetos de esta necesidad de venganza, que viene a ser su necesidad de placer, son causas accidentales. El que sufre encuentra por doquier motivos para satisfacer su mezquino afán vindicativo. Si es cristiano, los encuentra, como queda dicho, en sí mismo. Tanto el cristiano como el anarquista son decadentes. Mas también el cristiano, cuando repudia, difama y vitupera al mundo. Lo hace llevado por el afán que impulsa al trabajador socialista a repudiar, difamar y vituperar la sociedad. Aún el juicio final es el dulce consuelo de la venganza, la revolución deseada por el trabajador socialista, proyectada en un futuro un tanto más lejano, el propio más allá. ¿No es en el fondo un medio de difamar este mundo? 35. Crítica de la moral de decadencia. Una moral altruista, una moral que comporta la atrofia del egoísmo, es, bajo las circunstancias, una mala señal respecto a los individuos y, en particular, respecto a los pueblos. Falla a lo mejor si empieza a fallar el egoísmo. Optar instintivamente por lo que lo perjudica a uno, sentirse atraído por motivos desinteresados, es casi la fórmula de la decadencia. No buscar su propia ventaja es tan solo la hoja de parra moral para disimular esta realidad muy diferente. Esto es fisiología. No soy ya capaz de encontrar mi propia ventaja. Disgregación de los instintos. Cuando un hombre se vuelve altruista, quiere decir que está perdido. En vez de decir ingenuamente, yo ya no sirvo para nada, dice la mentira moral por la boca del decadente. Nada vale nada. La vida no vale nada. Tal juicio constituye, en definitiva, un grave peligro, pues es contagioso. No tarda en proliferar por toda la extensión del suelo mórbido de la sociedad hasta quedar transformado en una tupida vegetación conceptual, ya como religión, cristianismo o como filosofía, schopenhauerianismo. Tal vegetación venenosa, brotada de la podredumbre, es susceptible de infectar con sus mismas vastas áreas de la vida por espacio de milenios. 36. Moral para médicos. El médico es un parásito de la sociedad. En un determinado estado resulta indecente seguir con vida. Debiera sentir la sociedad un desprecio profundo por quien arrastra una existencia precaria, en cobarde dependencia de médicos y practicantes, una vez perdido el sentido de la vida, el derecho a la vida. Los médicos, por su parte, debieran ser los agentes de este desprecio, procurando, en vez de recetas, una renovada dosis de asco a su paciente.
Hay que crear una responsabilidad nueva, la del médico, para todos los casos en que el interés supremo de la vida ascendente exige la represión implacable de la vida degenerada. Por ejemplo, respecto al derecho a la procreación, al derecho de nacer, al derecho de vivir. Morir de una muerte orgullosa cuando ya no es posible vivir una vida orgullosa. Optar por la muerte espontánea y oportuna, consumada con claridad y alegría, rodeado de hijos y testigos, de suerte que es todavía posible una verdadera despedida, donde está todavía ahí el que se despide, así como una verdadera apreciación de lo realizado y lo intentado. Un balance de la vida, en oposición a la miserable y pavorosa farsa en que el cristianismo ha convertido la hora postrera. No debiera perdonarse jamás al cristianismo haber abusado de la debilidad del moribundo para hacer violencia a la conciencia, de la forma de la muerte para valorar al hombre y su pasado. En este punto, frente a todas las cobardías del prejuicio, corresponde establecer, ante todo, la apreciación correcta, esto es, fisiología, de la llamada muerte natural, que a su vez no es, en definitiva, sino una muerte antinatural, un suicidio. Nadie muere por culpa ajena, sino únicamente por culpa propia, solo que ella es la muerte que se produce en las circunstancias más despreciables, una muerte impuesta a destiempo, una muerte cobarde. Por amor a la vida, se debiera procurar una muerte diferente, libre, consciente, sin contingencia ni coerción. Por último, he aquí un consejo dirigido a los señores pesimistas y demás decadentes. No está en nuestro poder no nacer, pero sí nos es dable subsanar lo que a veces resulta efectivamente un defecto. Quien se elimina realiza algo respetable. Quien hace esto casi merece vivir. La sociedad, ¿qué digo? La vida misma se beneficia con semejante gesto más que con cualquier vida vivida con resignación, anemia y otras virtudes. Se ha quitado de la vista de los demás, convirtiéndose en una objeción a la vida. El pesimismo por ver solo queda probado por la autorrefutación de los señores pesimistas. Hay que avanzar un paso más en su lógica, negar la vida no solo con voluntad y representación, como lo hizo Schopenhauer, sino negando primero a Schopenhauer. El pesimismo, dicho sea de paso, a pesar de ser contagioso, no acrecienta la morbosidad de una época, de una raza en su conjunto. Es la expresión de la misma. Se cae en él como en la cólera. Se cae en él como en el cólera, que solo ataca al que está predispuesto. El pesimismo no aumenta el número de los decadentes. Recuérdense también las estadísticas según las cuales los años en que causa estragos el cólera no se diferencian de los otros años respecto al número total de fallecimientos. ¿Hemos progresado en moralidad? Como era de esperar, contra mi concepto, más allá del bien y del mal, se ha alzado toda la ferocidad del entontecimiento moral, confundida en Alemania con la moral misma. Podría contar cosas muy sugestivas al respecto. Sobre todo, se me hizo notar la superioridad innegable de nuestra época respecto al juicio moral, al progreso efectivamente realizado por nosotros en este terreno, señalando que es de todo punto inadmisible aceptar la comparación de César Borgia con nosotros como hombre superior, como una especie de superhombre, según yo he afirmado. Un redactor suizo del Bund, al rendir homenaje a la valentía de tan arriesgada iniciativa, llegó hasta entender el sentido de mi obra como cruzada por la abolición de todos los sentimientos decentes. Muchas gracias. A modo de respuesta, me permito plantear el interrogante de si realmente hemos progresado en moralidad. El hecho de que todo el mundo reconozca semejante progreso basta, en realidad, para ponerlo en tela de juicio. Los hombres modernos, muy delicados, muy vulnerables, perdidas mil contemplaciones, creemos, en efecto, que esta tierna humanidad que representamos, este acuerdo logrado en la consideración, la solicitud y la mutua confianza, es un progreso positivo.
que con esto somos muy superiores a los hombres del Renacimiento. Así piensa, porque no puede menos de pensar toda época. Lo cierto es que debía estarnos vedado situarnos, siquiera mentalmente, en estados de cosas renacentistas. Nuestros nervios, y no digamos nuestros músculos, no soportarían semejante realidad. Mas esta incapacidad no prueba un progreso, sino tan solo un natural diferente más tardío, uno más débil, más tierno, más vulnerable, del que necesariamente deriva una moral pródiga en contemplaciones. Si descontamos mentalmente nuestra condición delicada y tardía, nuestro envejecimiento fisiológico, nuestra moral de la humanización pierde al instante su valor. Ninguna moral tiene valor por sí, hasta se nos aparecerá despreciable. No dudamos, por otra parte, de que los modernos, con nuestra humanidad acolchada, ansia de no golpearse contra ninguna piedra, seríamos para los contemporáneos de César Borgia un espectáculo en extremo ridículo. En efecto, sin quererlo, somos pintorescamente graciosos con nuestras virtudes modernas. La merma de los instintos hostiles y susceptibles de despertar recelo, y tal es, en definitiva, nuestro progreso, no es sino una de las consecuencias de la merma general de la vitalidad. Salvaguardar una existencia tan condicionada, tan tardía, requiere 100 veces más esfuerzo y cautela que antes. Entonces, los hombres se ayudan unos a otros. Entonces, cada cual es hasta cierto punto enfermo y cada cual es enfermero. Entonces, a esto se llama virtud. Entre hombres que conocían una vida distinta, más plena, más pletórica y portentosa, se le habría llamado de otro modo. Cobardía, acaso, vileza, moral de viejas. Nuestra suavización de las costumbres, tal es mi tesis, si se quiere, mi innovación, es una consecuencia de la decadencia. La dureza y violencia de las costumbres, en cambio, bien puede ser la consecuencia de un excedente de vitalidad, pues en tal caso mucho puede ser arriesgado, mucho desafiado, mucho también derrochado. Lo que en un tiempo fue condimento de la vida, para nosotros sería veneno. Somos también demasiado viejos, demasiado tardíos, como para ser indiferentes, lo cual es asimismo una forma de fuerza. Nuestra moral de la simpatía, contra la cual siempre he prevenido, aquello que pudiera llamarse impresionismo morale, es una expresión más de la irritabilidad fisiológica propia de todo lo decadente. Este movimiento que con la moral schopenhaueriana de la compasión ha hecho una tentativa de presentarse envuelto en ropaje científico. Tentativa muy desafortunada, por cierto. Es el movimiento de la decadencia propiamente dicho en la moral, y como tal íntimamente afín a la moral cristiana. Las épocas fuertes, las culturas aristocráticas, desprecian la compasión, el amor al prójimo, la falta del propio ser y de conciencia del propio ser. A las épocas hay que juzgarlas por sus fuerzas positivas, y entonces aquella época derrochadora y pródiga en fatalidad del Renacimiento aparece como la última época grande, y la de nosotros, los modernos, con nuestro enervado cuidado de nuestra propia persona y amor al prójimo, con nuestras virtudes de la laboriosidad, la sencillez, la ecuanimidad y el rigor científico, recopiladores económicos, maquinales, como una época débil. Nuestras virtudes están condicionadas, provocadas por nuestra debilidad. La igualdad, cierta igualación efectiva, que en la teoría de la igualdad de derechos no hace más que formularse, es un rasgo esencial de la decadencia. En cambio, la diferencia entre los individuos y las clases, la multiplicidad de los tipos, la voluntad de individualidad y diferenciación, aquello que yo llamo el patos de la distancia jerárquica, es propio de todas las épocas fuertes. La tensión y envergadura entre los extremos disminuyen ahora sin cesar. Los extremos mismos terminan por desdibujarse hasta el punto de confundirse. Todas nuestras teorías políticas y constitucionales, el Reich alemán, inclusive sus conclusiones, consecuencias lógicas de la decadencia.
La gravitación inconveniente de la decadencia ha llegado a prevalecer hasta en los ideales de las distintas ciencias. Mi objeción contra toda la sociología inglesa y francesa es que conoce por experiencia únicamente las formas de una sociedad decadente y con todo candor toma los propios instintos de la decadencia como norma del juicio de valor sociológico. La vida decadente, la merma de toda fuerza organizadora, esto es, separadora, diferenciadora, jerarquizante, se formula en la sociología de ahora como ideal. Nuestros socialistas son un montón de decadentes, pero también el señor Herbert Spencer es un decadente. Juzga deseable, por ejemplo, el triunfo del altruismo. 38. Mi noción de la libertad. A veces, el valor de una cosa no reside en lo que con ella se consigue, sino en lo que por ella se paga, en lo que nos cuesta. Consignaré un ejemplo. Las instituciones liberales, una vez impuestas, dejan de ser pronto liberales. Posteriormente, nada daña en forma tan grave y radical la libertad como las instituciones liberales. Sabidos son sus efectos, socavan la voluntad de poder, son la nivelación de montaña y valle elevada al plano de la moral, empequeñecen y llevan a la pusilanimidad y a la molicie. Con ellas triunfa siempre el hombre rebaño. El liberalismo significa el desarrollo del hombre rebaño. Las mismas instituciones, mientras se brega por ellas, producen muy otros efectos. Entonces promueven, en efecto, poderosamente la libertad. Bien mirado, es la guerra la que produce estos efectos. La guerra librada por instituciones liberales, que como guerra perpetúa los instintos antiliberales. Y la guerra educa para la libertad. Pues, ¿qué significa libertad? Que se tiene la voluntad de responsabilidad personal, que se mantiene la distancia jerárquica que diferencia, que se llega a ser más indiferente hacia la penuria, la dureza, la privación y aún hacia la vida, que se está pronto a sacrificar en aras de su causa vidas humanas, la propia inclusive. Significa la libertad que los instintos viriles, guerreros y triunfantes privan sobre otros instintos, por ejemplo, los de la felicidad. El hombre libertado y sobre todo el espíritu libertado pisotea el despreciable bienestar con que sueñan mercachifles, cristianos, vacas, mujeres, ingleses y demás demócratas. El hombre libre es un guerrero. ¿Cuál es el criterio de la libertad en los individuos y los pueblos? La resistencia que es preciso superar, el esfuerzo que demanda el mantenerse arriba. El tipo más alto de hombres libres debiera buscarse allí, donde continuamente se supera la resistencia más grande a 2 pasos de la tiranía, a un tris del trance de caer en la servidumbre. Esto es sociológicamente cierto, si aquí se entiende por los tiranos instintos implacables y terribles que desafían contra sí el máximo de autoridad y disciplina. El tipo más hermoso es Julio César, y es también políticamente cierto, como lo prueba la historia. Ningún pueblo importante que llegó a ser un pueblo de valía, llegó a serlo bajo instituciones liberales. El grave peligro hizo de él algo digno de veneración. El peligro que nos da la noción de nuestros recursos, nuestras virtudes, nuestras armas, nuestro espíritu que nos obliga, en suma, a ser fuertes. Primer axioma, hay que estar obligado a ser fuerte, o si no, no se lo es nunca. Esos grandes semilleros del hombre fuerte, del tipo humano más fuerte que se ha dado jamás, las comunidades aristocráticas al estilo de Roma y Venecia, entendían la libertad exactamente en el sentido en que yo entiendo la palabra libertad, como algo que se tiene y no se tiene, que se quiere, que se conquista. 39. Crítica del modernismo. Todo el mundo conviene en que nuestras instituciones ya no sirven para nada, pero la culpa no la tienen ellas, sino nosotros. Tras haber perdido todos los instintos de los que surgen las instituciones, perdemos las instituciones porque ya no servimos para ellas.
Siempre el modernismo ha sido la forma de decadencia del poder de organización. Ya en humano, demasiado humano, he definido la democracia moderna, junto con sus cosas a medio hacer, como el Reich alemán, como forma de decadencia del Estado. Para que haya instituciones debe haber un tipo de voluntad distinto, imperativo, antiliberal hasta el sumo. La voluntad de tradición, de autoridad, de responsabilidad ante centurias por venir, de solidaridad de cadenas de generaciones hacia adelante y hacia atrás in infinitum. Si existe tal voluntad, se establece algo como el Imperio Romano o como Rusia, la única potencia que hoy tiene duración, que puede esperar, que puede aún dar promesas. Rusia, la antítesis de la miserable fragmentación y nerviosidad de Europa, que han hecho crisis con la fundación del Reich alemán. Todo el occidente ha perdido esos instintos de los que surgen las instituciones, de los que surge el porvenir. No hay acaso nada tan reñido con su espíritu moderno. Se vive para el hoy, muy deprisa. Se vive de una manera muy irresponsable. Precisamente a esto se le llama libertad. Lo que convierte en instituciones las instituciones es despreciado, odiado, repudiado. En cuanto se pronuncia la palabra autoridad, se cree correr peligro de caer en una nueva esclavitud. A tal extremo llega la decadencia en el instinto valorativo de nuestros políticos, de nuestros partidos políticos. Prefieren instintivamente lo que desintegra, lo que acelera el proceso. Testimonio de ello fue el matrimonio moderno. Este claramente ha perdido su buen sentido, mas esto no constituye una objeción contra el matrimonio, sino contra el modernismo. Radicaba el buen sentido del matrimonio en la responsabilidad jurídica exclusiva del hombre, la que aseguraba equilibrio al matrimonio, el cual hoy cojea de ambas piernas. Radicaba el buen sentido del matrimonio en su indisolubilidad fundamental, la que le confería un acento que debía hacerse oír frente a la contingencia de sentimiento, pasión y momento. Radicaba asimismo en la responsabilidad de las familias por la selección de los cónyuges. Con la creciente indulgencia en favor del casamiento por amor, se ha eliminado de hecho el fundamento del matrimonio, aquello que hace de él una institución. No se funda jamás una institución sobre una idea, no se funda el matrimonio, como queda dicho, sobre el amor, sino sobre el instinto sexual, el instinto de propiedad, mujer e hijo como propiedad, el instinto de dominación, que constantemente organiza el señorío más pequeño, la familia, y necesita de hijos y herederos para mantener también fisiológicamente un grado logrado de poder, influencia y riqueza, para preparar largas tareas, solidaridad instintiva a través de centurias. El matrimonio como institución implica ya la afirmación de la forma de organización más grande, más perdurable. Si la sociedad misma no puede dar garantías como un todo, hasta las generaciones más remotas, el matrimonio no tiene sentido. El matrimonio moderno ha perdido su sentido. En consecuencia, debe procederse a abolirlo. 40. La cuestión obrera. La estupidez en el fondo, la degeneración de los instintos, que hoy día es la causa de todas las estupideces, reside en que exista una cuestión obrera. Hay cosas de las que no se hace cuestión, imperativo primordial del instinto. Yo no veo en absoluto qué quiere hacerse con el obrero europeo una vez que se le ha convertido en cuestión. Se encuentra en una situación demasiado ventajosa como para no plantear su cuestión de una manera cada vez más categórica e imperiosa. Cuenta, en definitiva, con la ventaja de la superioridad numérica. Se ha desvanecido por completo la esperanza de que en el obrero se cristalice como clase un tipo humano modesto y que se baste a él mismo, lo cual hubiera tenido sentido, pues resulta francamente necesario. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho todo por matar en germen hasta la idea de tal evolución. Por obra de la más irresponsable preocupación y ligereza, se ha causado la destrucción total de los instintos, gracias a los cuales el obrero es factible para sí mismo, como clase.
Se ha desarrollado en el obrero la capacidad militar. Se le ha acordado el derecho de coalición, el sufragio. No es de extrañar así que el obrero sienta en realidad su existencia como un apremio, moralmente hablando, como una injusticia. ¿Qué es lo que en definitiva se quiere? Si se intenta un fin, hay que procurar también los medios conducentes a su logro. Si se quiere esclavos, es una locura educarlos para amos. 41. Libertad a que yo no aspiro. Libertad a que yo no aspiro. En tiempos como los actuales, estar librado a los instintos es una fatalidad más. Estos instintos se contradicen, se obstruyen y se obstruyen unos a otros. Yo defino lo moderno como la contradicción fisiológica consigo mismo. La razón, la educación, exigiría que bajo una presión férrea se paralizara por lo menos uno de estos sistemas de instintos para permitir a otro expandirse, adquirir fuerza y llegar a prevalecer. Hoy día debiera hacerse posible al individuo podándolo. Posible quiere decir íntegro. Sin embargo, suele hacerse justamente lo contrario. Los que con más vehemencia reivindican la independencia, el desarrollo libre de trabas, el dejar hacer, el laissez-aller, son precisamente los que más tienen de rienda y freno. Lo mismo en política que en arte. Mas se trata de un síntoma de la decadencia. Nuestra noción moderna de la libertad es una prueba más de la degeneración de los instintos. 42. ¿Dónde hace falta la fe? Nada hay tan raro entre moralistas y santos como la probidad. Tal vez afirmen lo contrario y es posible que hasta lo crean. Pues cuando creer es más útil, eficaz y convincente que fingir de modo consciente, el fingimiento por instinto no tarda en tornarse inocencia. Tesis capital para la comprensión de los grandes santos. También en el caso de los filósofos, tipo diferente de santos. Es un gaje del oficio, eso de admitir solamente determinadas verdades, esto es, aquellas en base a las cuales, cuenta con la sanción pública, en el lenguaje de Kant, verdades de la razón práctica. Saben lo que deben demostrar, en esto son gente práctica. El acuerdo sobre las verdades es el signo por el cual se reconocen. No mentirás significa, en definitiva, cuidado, señor filósofo, con decir la verdad. 43. Una sugestión para los conservadores. He aquí algo que antes no se supo y ahora se sabe. No es posible la regresión, el retorno en ningún sentido ni grado. Los fisiólogos, por lo menos, lo sabemos. Mas todos los sacerdotes y moralistas han creído en esta posibilidad. Pretendían retraer a la humanidad por la fuerza a una medida anterior de virtud. La moral siempre ha sido un lecho de Procusto. Hasta los políticos han seguido en esto las huellas de los predicadores de la virtud. Aún hay partidos que sueñan con la regresión de todas las cosas. Sin embargo, nadie está en libertad de retroceder. Quierase o no, hay que avanzar. Quiere decir, avanzar paso a paso por el caminar de la decadencia. Tal es mi definición del moderno progreso. Se puede poner trabas a esta evolución y así estancar, acumular, hacer más vehemente y fulminante la degeneración misma, aunque no se pueda hacer más. 44. Mi concepto del genio. Los grandes hombres, como las grandes épocas, son explosivos, donde está acumulado un poder tremendo. Su propósito es siempre, en el orden histórico y fisiológico, que durante largo tiempo se haya concentrado, acumulado, ahorrado y preservado con miras a ello, que durante largo tiempo se haya ocurrido ninguna explosión. Cuando la tensión en la masa se ha hecho excesiva, basta el estímulo más casual para producir el genio, la magna realización, el gran destino. ¿Qué importa entonces el ambiente, la época, el espíritu de la época, la opinión pública? Veamos el caso de Napoleón, la Francia de la Revolución y sobre todo la de antes de la Revolución. Hubiera producido el tipo opuesto al de Napoleón,
Y lo produjo en efecto. Y porque Napoleón fue diferente, heredero de una civilización más fuerte, más larga, más antigua que aquella que se venía abajo en Francia, llegó a ser amo. Fue únicamente el amo. Los grandes hombres son necesarios. La época en que se presentan es accidental. El que casi siempre lleguen a dominarla depende solo de que sean más fuertes, más antiguos, de que durante más tiempo se hayan concentrado y acumulado en algún propósito. Entre un genio y su época existe una relación como entre lo fuerte y lo débil, también como entre lo viejo y lo joven. La época siempre es relativamente mucho más joven, floja, falta de madurez, falta de seguridad, infantil. Que prevalezca ahora en Francia una noción muy diferente sobre este asunto, también en Alemania, pero no importa, que allí la teoría del milieu, una verdadera teoría de neuróticos, haya llegado a ser sacrosanta y casi científica, aceptada hasta por los fisiólogos, huele mal e invita pensamientos melancólicos. Tampoco en Inglaterra se piensa sobre el particular, pero nadie se aflija. Al inglés le están abiertos tan solo dos caminos: entendérselas con el genio y gran hombre, ya sea democráticamente, al modo de Bucle, o religiosamente, al modo de Carlyle. El peligro que entrañan los grandes hombres y las grandes épocas es extraordinario. Le sigue de cerca el agotamiento en todo sentido, la esterilidad. El gran hombre es un final. El genio, en la obra, en la magna realización, es necesariamente un derrochador, el gastarse de su grandeza. El instinto de conservación está en él, en cierto modo desconectado. La irresistible presión de las fuerzas desbordantes le impide todo cuidado y cautela de esta índole. Se le llama a esto abnegación. Se ensalza el heroísmo de tal actitud, la indiferencia hacia el propio bienestar, la devoción por una idea, por una magna causa, por una patria. Pero se trata sin excepción de malentendidos. El gran hombre rebosa, se desborda, se gasta sin reservas, fatalmente, involuntariamente, como es involuntario el desbordamiento de un río. Más, porque se debe mucho a tales expansiones, se les ha desarrollado una especie de moral superior, y esto es propio de la gratitud humana, entender mal a sus bienhechores. 45. El criminal y lo que es afín. El criminal es el tipo del hombre fuerte bajo condiciones desfavorables, un hombre fuerte enfermo. Le falta la selva, cierta naturaleza y forma de existencia más libres y peligrosas, donde esté justificado todo lo que es arma y armadura en el instinto del hombre fuerte. Sus virtudes están proscritas por la sociedad. Sus impulsos más vivos no tardan en ligarse con los afectos depresivos, con el recelo, el miedo y el deshonor. Mas esto es casi la receta para la degeneración fisiológica. Quien hace subrepticiamente lo que mejor sabe hacer y que más le gustaría hacer, con sostenida atención, cautela y astucia, se vuelve anémico. Y como sus instintos siempre le valen tan solo peligro, persecución y fatalidad, también su sentir se vuelve contra estos instintos, lo siente de manera fatalista. En la sociedad, nuestra sociedad mansa, mediocre y castrada, es donde el hombre natural, que viene de la montaña o de las aventuras del mar, degenera necesariamente en criminal, o casi necesariamente, pues hay casos en que tal hombre resulta ser más fuerte que la sociedad. El corso Napoleón es el más famoso de ellos. Respecto al problema que aquí se plantea, es importante el testimonio de Dostoyevsky, el único psicólogo, dicho sea de paso, que tuvo algo que enseñarme, constituyendo una de las venturas más sublimes de mi vida, en mayor grado aún que el descubrimiento de Stendhal. Este hombre profundo, quien tuvo 10 veces razón de despreciar a los alemanes superficiales, sintió a los presidiarios siberianos con los que convivió durante largo tiempo, criminales sin excepción, para los cuales no había retorno posible al seno de la sociedad, a pesar de lo que Dostoyevsky supusiera, tallados poco más o menos en la madera más dura y preciosa que crece en tierra rusa. Generalicemos el caso del criminal.
Imaginemos a hombres a los que por cualquier razón se niega la sanción pública y que saben que no se los tiene por útiles. Este sentimiento sandala de saberse considerado no como igual, sino como proscrito, indigno e impuro. Todos los pensamientos y actos de estos hombres ostentan el color de lo que vive bajo tierra. En ellos todo se torna más pálido que en aquellos cuya existencia está bañada en la luz del día. Mas casi todas las formas de existencia que hoy exaltamos, el carácter científico, el artista, el genio, el espíritu libre, el actor, el mercader, el gran descubridor, se desenvolvieron en un tiempo en esta especie de lobreguez sepulcral. Mientras el sacerdote era reputado el tipo más alto, todo tipo humano valioso estaba desvalorizado. Día llegará, lo prometo, en que se lo reputará el tipo más bajo, nuestro Sandala, el tipo humano más mendaz e indecente. Llamo la atención sobre el hecho en que todavía hoy, bajo el régimen de las costumbres más suaves que se ha dado jamás, por lo menos en Europa, todo aparte, todo debajo prolongado, excesivamente prolongado, toda forma de existencia insólita, opaca, aproxima a este tipo que el criminal representa. Todos los innovadores del espíritu llevan durante un tiempo estampado en la frente el signo fatal y fatalista del Sandala, no porque se los sienta como tales, sino porque ellos mismos sienten el pavoroso abismo que los separa de todo lo tradicional y sancionado. Casi todos los genios conocen como una de sus evoluciones la existencia catilinaria, un sentimiento de odio, venganza y rebeldía dirigido contra todo lo que ya es, en vez de devenir. Catilina, la forma de preexistencia de todo César. 46. Aquí la vista es libre. Puede ser riqueza de alma si un filósofo calla. Puede ser amor si se contradice a sí mismo. Cabe una cortesía mentirosa del cognoscente. No dejan de tener un sentido sutil estas palabras. Solo cabe agregar que no temer ni a lo más indigno puede también ser grandeza del alma. La mujer que ama sacrifica su honor. El cognoscente que ama sacrifica acaso su humanidad. Un Dios que amó se hizo judío. 47. La belleza no es casualidad. También la belleza de una raza o familia, su gracia y bondad en todos los ademanes, es producto del trabajo. Es, como el genio, el resultado final del trabajo acumulado de generaciones. Hay que haber hecho grandes sacrificios en aras del buen gusto. Hay que haber hecho y dejado de hacer mucho por él. El siglo XVII de Francia es admirable en lo uno y lo otro. Hay que haber tenido en él un principio selectivo para las compañías, los lugares, la indumentaria y la satisfacción del instinto sexual. Hay que haber preferido la belleza a la ventaja, a la costumbre, a la opinión y a la indolencia. Máxima suprema, no se debe dejarse estar ni aún ante sí mismo. Las cosas buenas son sobremanera costosas y siempre rige la ley de quien las tiene, no es el que las ha adquirido. Todo lo bueno es herencia, lo que no está heredado es imperfecto, es comienzo. En Atenas, en los días de Cicerón, quien expresó su asombro ante el hecho, los hombres y los jóvenes aventajaban ampliamente a las mujeres en hermosura, y también hay que ver el trabajo y esfuerzo al servicio de la hermosura que el sexo masculino se venía imponiendo allí desde hacía siglos. Pues cuidado con equivocarse en este punto sobre el método. Una mera disciplina de los sentimientos y pensamientos es, en efecto, casi nulo. Y aquí radica el grave malentendido de la ilustración alemana, que es totalmente ilusoria. Hay que persuadir previamente el cuerpo, el mantenimiento riguroso de ademanes grandes y selectos, la obligación de tener trato exclusivo con personas que no se dejan estar, basta en un todo para llegar a ser amable y selecto. Al cabo de 2 o 3 generaciones, todo es ya segunda naturaleza. Es decisivo para el destino del pueblo y humanidad que la cultura arranque del punto justo, no del alma, como fue la fatal superchería de los sacerdotes y semisacerdotes. El punto justo es el cuerpo, el ademán, la dieta, la fisiología. Lo demás sigue naturalmente.
Los griegos continúan siendo, por esto, el acontecimiento cultural capital de la historia. Sabían, hacían lo que hacía falta. El cristianismo, que despreciaba el cuerpo, ha sido la más grande calamidad del género humano. Progreso en mi sentido. 48. Progreso en mi sentido. Yo también hablo de retorno a la naturaleza. Aun cuando bien mirado, no se trata de un regreso, sino de una elevación hacia la alta, libre y aún pavorosa naturaleza y naturalidad. Cualquiera que juega tiene derecho a jugar con grandes tareas. Para decirlo alegóricamente, Napoleón fue un retorno a la naturaleza, como yo lo entiendo, por ejemplo, y en mayor grado aún, como lo saben los militares en estrategia. Pero Rousseau, ¿a dónde quiso retornar en definitiva? Rousseau, este primer hombre moderno, idealista y canalla a un tiempo, que necesitaba de la dignidad moral para soportar su propio aspecto, enfermo de vanidad desenfrenada y de desprecio desenfrenado de sí mismo. También este engendro tendido en el umbral de los tiempos modernos quiso retornar a la naturaleza. ¿A dónde? Repito la pregunta. ¿Quiso retornar Rousseau? Odio a Rousseau aún en la Revolución. Ella es la expresión histórica mundial de esta dualidad de idealista y canalla. La farsa sangrienta que caracterizó esta revolución, su inmoralidad, poco me importa. Lo que odio es su moralidad a lo Rousseau, las llamadas verdades de la revolución, con las cuales esta todavía impresiona y atrae todo lo superficial y mediocre. La doctrina de la igualdad. No hay veneno más venenoso, pues parece predicada por la justicia misma, pero en realidad es el fin de la justicia. La igualdad para los iguales, la desigualdad para los desiguales. Tal sería el lenguaje justo de la justicia. Amén de lo que se sigue en esto. No hacer nunca igual lo que es desigual. Las circunstancias horribles y cruentas que rodearon esa doctrina de la igualdad han aureolado esta idea moderna, por excelencia, de una especie de nimbo y resplandor, de suerte que la revolución como espectáculo ha seducido aún a los espíritus más nobles, lo cual no es, en definitiva, una razón para tenerla en suficiente estima. Veo a un solo hombre que la sintió como debe ser sentida, con asco. Este hombre fue Goethe. 49. Goethe. Goethe no fue un acontecimiento alemán, sino un acontecimiento europeo, una grandiosa tentativa de superar al siglo XVIII por el retorno a la naturaleza, por la elevación hacia la naturalidad del Renacimiento, una especie de autosuperación de parte de este siglo. Llevó en sí los instintos más fuertes del mismo, la sensibilidad emocionada, la idolatría de la naturaleza, lo antihistórico, lo idealista, lo antirrealista y revolucionario. Lo último no es más que una forma de lo antirrealista. Se valió de la historia, las ciencias naturales, la antigüedad y también de Spinoza, sobre todo de la actividad práctica. Se acercó con horizontes cerrados, no se desligó de la vida, sino que se situó dentro de ella, no se arredró y cargó con todo lo que podía, colocó por encima de sí todo lo que podía, absorbió todo lo que podía, aspiró a la totalidad, combatió la separación de la razón, la sensualidad, el sentimiento y la voluntad, predicada con la más repelente escolástica por Kant, la antípoda de Goethe. A fuerza de disciplina hizo de sí un todo, se plasmó a sí mismo. En plena época de corrientes antirrealistas, Goethe fue un realista convencido. Decía sí a todo lo que en este punto acusaba afinidad con él. Su experiencia más grande fue ese ens realissimum de nombre Napoleón. Concibió Goethe a un hombre fuerte, muy culto, diestro en todas las actividades físicas, dueño de sí mismo, reverente ante sí mismo, que tiene derecho a permitirse todo el volumen y riqueza de la naturalidad, que es lo suficientemente fuerte para disfrutar de libertad semejante al hombre de la tolerancia, no por debilidad, sino por fuerza, porque sabe sacar provecho aún de aquello que significaría la ruina del hombre común. Al hombre, para el que ya no hay nada prohibido, como no sea la debilidad, se llame vicio o virtud.
Tal espíritu libertado se sitúa dentro de los cosmos de un fatalismo sereno y confiado, poseído por la idea de que solo lo particular es ruin y malo, y que en el todo se redimen y afirman todas las cosas. Ya no niega, mas tal fe es la más elevada que pueda concebirse. La he bautizado con el nombre de Dionisos. 50. Pudiera decirse que en cierto sentido el siglo XIX también ha aspirado a todo aquello que aspiró Goethe como persona, a la universalidad en la comprensión, en la afirmación, al estar abierto a todas las cosas, a un realismo audaz y al respeto reverente por todo lo que existe o por todo lo existente. Como el resultado total no es, a pesar de ello, un Goethe, sino el caos, la alimentación nihilista, un desconcierto extremo, un instinto del cansancio que en la práctica impulsa constantemente a retornar al siglo XVIII, por ejemplo, como romanticismo sensibilero, como altruismo e hipersentimentalismo, como afeminación en el gusto, como socialismo en la política. No es el siglo XIX, sobre todo en sus postrimerías, mero siglo XVIII robustecido, vulgarizado. Esto es un siglo de decadencia, de modo que Goethe sería para Alemania y para Europa apenas un incidente, un hermoso en vano. Pero a los grandes hombres se les entiende mal si se les enfoca bajo el ángulo mezquino de la utilidad pública. Que no se sepa sacar provecho de ellos, acaso sea propiedad esencial de la grandeza. 51. Goethe es el último alemán que me inspira veneración. Él hubiera sentido tres cosas que yo siento. También estamos de acuerdo sobre la cruz. Se me pregunta por qué escribo en alemán, toda vez que en ninguna parte me leen tan mal como en mi patria. Pero, quién sabe, en definitiva, si yo deseo ser leído hoy día, crear cosas en las que el tiempo trata de hincar el diente, aspirar en la forma, en la sustancia, a una pequeña inmortalidad, nunca he sido bastante modesto para exigirme menos. El aforismo y la sentencia, yo soy el primer alemán que es maestro de este dominio, son las formas de la eternidad. Ambiciono decir en 10 frases lo que otro cualquiera dice en un libro, lo que otro cualquiera no dice en un libro. Yo he dado a la humanidad el libro más profundo que posee, mi Zaratustra. Dentro de poco le daré el más independiente.